Tengo 41 años, soy madre de 3 hijos y durante 8 años intenté criar a mi familia en el protestantismo evangélico más estricto, sin imágenes, sin santos, sin rosario, sin María, solo la Biblia. Pero mi hijo del medio, Tomás, recibió rosario de su abuela católica cuando tenía 7 años. Y desde ese día, a pesar de mis amenazas, mis castigos, mis lágrimas y mis gritos, se negó absolutamente a dejarlo. Lo rezaba cada noche escondido debajo de sus cobijas. Lo llevaba en su mochila al colegio. Lo defendía cuando su padre y yo lo regañábamos. Y su fe pura, inquebrantable, de niño de 8 años que prefería ser castigado antes que traicionar lo que creía, finalmente nos quebró. A mí, a mi esposo, a toda nuestra familia evangélica. Hoy somos católicos practicantes, bautizados hace 6 meses, y nuestra conversión no fue por teología sofisticada. Fue por ejemplo de niño que nos enseñó lo que significa realmente tener fe. Fe que no negocia, fe que no se rinde, fe que está dispuesta a sufrir antes que abandonar la verdad. Mi nombre es Adriana Fernanda Paniagua Herrera, tengo 41 años, vivo en Barranquilla, Colombia, y esta es la historia de cómo mi hijo de 8 años defendió su fe católica contra toda mi familia evangélica y cómo su ejemplo implacable nos convirtió a todos. Crecí en familia evangélica pentecostal, tercera generación. Mi abuelo había sido pastor fundador de iglesia en Barranquilla. Mi padre también era pastor, y yo fui criada en ambiente de rechazo absoluto al catolicismo. Los católicos adoran ídolos, me enseñaron. María no es mediadora, los santos no interceden, el rosario es vana repetición condenada por Jesús. La Iglesia Católica es la gran ramera de Apocalipsis. Doctrina clara, inflexible, y yo la creía completamente. Me casé con Héctor a los 23. Él también evangélico pentecostal de familia pastoral. Tuvimos 3 hijos, Ana, de 10 años, Tomás, de 8, y Samuel, de 5. Los criamos en la iglesia, escuela dominical, cultos, estudios bíblicos, énfasis constante en solo la Biblia, sin tradiciones humanas, sin rituales católicos. Pero mi suegra, la madre de Héctor, era católica. Había sido católica toda su vida, y aunque se casó con evangélico y asistía ocasionalmente a nuestra iglesia para no causar división familiar, nunca dejó su fe católica. Rezaba rosario diariamente, tenía imágenes de santos en su casa, iba a misa los domingos temprano antes del culto evangélico. Nosotros tolerábamos su catolicismo, pero dejábamos muy claro a nuestros hijos: la abuela está equivocada, ama a Dios, pero su religión tiene errores. Cuando sean mayores entenderán. En julio de 2023, mi suegra cumplió 70 años. Hicimos fiesta familiar y al final, cuando estábamos despidiéndonos, mi suegra le dio algo a Tomás. Rosario pequeño de madera, color café oscuro. Tomás, le dijo con ternura, esto ha sido mío durante 40 años. Lo he rezado cada día pidiendo por mi familia. Ahora te lo doy a ti. Cuídalo. Tomás, que tenía 7 años y medio en ese momento, recibió el rosario con reverencia que me sorprendió. Gracias, abuela. Lo voy a cuidar mucho. Cuando llegamos a casa esa noche, vi que Tomás había puesto el rosario debajo de su almohada. Y me molesté. No dramáticamente, pero sí lo llamé aparte. Tomás, el rosario que te dio la abuela es bonito, pero es solo collar, no tiene poder especial, y nosotros no rezamos rosario porque es vana repetición. Jesús dijo que no repitamos oraciones como paganos. Tomás me miró con seriedad inusual para niño de 7 años. Mamá, ¿la abuela es pagana? No, amor.
pero está equivocada en algunas cosas. Si reza rosario todos los días durante 40 años pidiendo por nosotros y Dios nos bendice, ¿entonces funciona? No supe qué responder. Es más complicado que eso. Durante semanas después noté que Tomás llevaba el rosario siempre, en su mochila, en su bolsillo. Lo tocaba ocasionalmente como si le diera consuelo. Y entonces en agosto lo descubrí rezándolo. Era noche, aproximadamente 9:30. Fui a su habitación para asegurarme de que estuviera dormido. Y lo encontré despierto, arrodillado al lado de su cama, con el rosario en sus manos susurrando: Dios te salve María, llena eres de gracia. Me quedé paralizada en la puerta. Tomás, ¿qué estás haciendo? Se sobresaltó, se giró. Estoy rezando, mamá. ¿Rezando qué? El rosario, la abuela me enseñó. ¿Cuándo te enseñó? Hace 2 semanas fui a visitarla con papá y le pedí que me enseñara. Me enseñó el Ave María y cómo rezar el rosario completo. Sentí enojo subiendo. Tomás, ya te dije que nosotros no rezamos rosario, es vana repetición, y María no puede escucharte, solo Dios escucha oraciones. Pero mamá, no le rezo solo a María, rezo el Padre Nuestro también, y al final rezo al Espíritu Santo. Es oración a toda la Trinidad, la abuela me explicó. Tu abuela está equivocada, y no vas a seguir rezando eso. Dame el rosario. Extendí mi mano, pero Tomás apretó el rosario contra su pecho. No, mamá, es mío, la abuela me lo dio. Te lo dio para que lo guardes, no para que lo reces. Me lo dio para rezarlo, me dijo que rezara por ti y por papá, y lo voy a hacer. Tomás, dame el rosario ahora. No. Nunca me había desafiado así, nunca. Me acerqué, intenté quitárselo de las manos, pero lo apretó más fuerte y empezó a llorar. No berrinche, sino llanto profundo de niño defendiendo algo precioso. Por favor, mamá, no me lo quites. Es lo único que tengo de la abuela y me ayuda a sentir paz cuando rezo. Algo en su llanto me detuvo. No le quité el rosario esa noche, pero le dije firmemente: no lo rezas más, ¿entendido? Sí, mamá, dijo con voz pequeña, pero mintió, o más bien, eligió obedecer a Dios antes que a mí. Durante semanas siguientes, lo descubrí varias veces más rezando el rosario escondido, debajo de cobijas, en el baño, en el patio cuando pensaba que nadie lo veía, y cada vez lo castigaba, sin televisión, sin juegos, sin salir a jugar con amigos, castigos progresivamente más severos. Pero Tomás no se rendía, seguía rezando, como si algo más fuerte que mi autoridad lo impulsara. En septiembre, 3 meses después de recibir el rosario, tuve conversación seria con Héctor. Tomás está obsesionado con ese rosario católico. Lo reza constantemente a pesar de que lo castigamos. Necesitas hablar con él, como padre, como autoridad espiritual de la casa. Héctor habló con Tomás esa noche. Conversación seria de padre a hijo. Le explicó doctrina protestante. ¿Por qué no rezamos a María? ¿Por qué el rosario es vana repetición? ¿Por qué debemos obedecer a nuestros padres en el Señor? Y Tomás escuchó respetuosamente, y cuando Héctor terminó, dijo algo que nos destruyó. Papá, entiendo lo que dices, y te respeto, pero la abuela me dijo que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, le dio su madre a Juan, y Juan la recibió en su casa. Si Jesús nos dio a María como madre, ¿por qué no podemos hablarle? Si es nuestra madre, ¿no nos escucha? Héctor no supo qué responder. Es más complicado teológicamente. Pero Jesús dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan, ahí tienes a tu madre. La abuela dice que todos somos hijos de María porque todos somos como Juan al pie de la cruz. Eso no tiene sentido. Héctor me miró frustrado.
Tomás, no vas a seguir rezando el rosario. Es orden final. Si te descubrimos otra vez, vamos a quitar el rosario permanentemente. Esa noche, Tomás lloró durante horas. Podía escucharlo desde mi habitación, y algo dentro de mí se sentía terrible, como si estuviera haciendo algo mal. Pero mi doctrina evangélica era más fuerte. Estaba salvando a mi hijo de error católico. Era mi deber. 2 semanas después, en octubre, lo descubrí otra vez, esta vez en el patio a las 6 de la mañana. Había salido antes que todos y estaba arrodillado en el pasto con el rosario, rezando en voz baja. Me llené de rabia porque no me obedecía, rabia porque mi hijo de 8 años tenía más convicción que yo sabía manejar. Tomás, entra a la casa, ahora. Entró con cabeza baja, le quité el rosario de sus manos y lo guardé en cajón de mi cómoda con llave. No lo verás más hasta que aprendas a obedecer. Tomás lloró, pero esta vez no con llanto fuerte, sino con llanto silencioso que era peor, como si algo dentro de él se hubiera roto. Durante 3 días no rezó, porque no tenía rosario, pero noté que sus dedos se movían automáticamente contando oraciones invisibles, como si el rosario estuviera todavía ahí, como si nada pudiera quitarle esa práctica internamente. El 4.º día descubrí que había hecho rosario nuevo, con cuentas de collar viejo que encontró, con hilo, rudimentario, feo, pero funcional, y lo estaba usando para rezar otra vez. Me quebré, no de ternura, sino de frustración absoluta. Llamé a mi padre, el pastor, le conté todo. Adriana, me dijo con voz seria, ese niño está bajo influencia espiritual. No es terquedad normal, es algo más oscuro. Necesitan hacer liberación espiritual, orar por él, romper esa atadura católica. Esa noche, Héctor, yo, mi padre y 2 ancianos de la iglesia pusimos manos sobre Tomás y oramos por liberación. Oramos fuerte, en lenguas, reprendiendo espíritus engañadores, declarando libertad en nombre de Jesús. Tomás se quedó ahí sentado, dejando que oráramos. Pero cuando terminamos y le preguntamos, ¿sientes libertad? ¿Sientes que la atadura se rompió? Respondió algo que me heló. No era atadura, es fe, y no se puede romper porque no viene del diablo, viene de Dios. Mi padre lo miró con severidad. Niño, estás engañado. María no puede escucharte. Los muertos no interceden. Solo Cristo es mediador. Pero María no está muerta, respondió Tomás con calma que no debería tener a sus 8 años. Jesús dijo que Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Todos viven para Él. Entonces María vive y puede escucharme porque está viva en el cielo. Silencio absoluto. Porque ese argumento, viniendo de niño de 8 años, era teológicamente más sofisticado que lo que cualquiera esperaba. Durante meses siguientes, de octubre a febrero, la batalla continuó. Castigos, sermones, oraciones de liberación, intentos de convencerlo. Pero Tomás no se rendía. Y empezó a pasar algo extraño. Empezó a cambiar, no para peor, para mejor. Se volvió más paciente con sus hermanos, más obediente en todo lo demás, más servicial en casa. Sus maestros reportaban que era más amable en el colegio, más dispuesto a ayudar. Y cuando le preguntábamos por qué, decía, «Estoy pidiendo a María que me ayude a ser como Jesús, y está funcionando». En marzo de 2024, algo pasó que cambió todo. Samuel, nuestro hijo menor de 6 años, tuvo accidente. Cayó de bicicleta, golpe en cabeza, perdió conciencia, ambulancia, hospital, emergencia. Mientras los doctores lo examinaban, Tomás se arrodilló en sala de espera, sacó su rosario hecho en casa y empezó a rezar, en voz baja pero audible. Dios te salve María,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y por primera vez en 8 meses de pelear contra eso, no lo detuve, porque yo también estaba aterrada. Y si había cualquier posibilidad de que María pudiera interceder, en ese momento necesitaba toda ayuda posible. Héctor tampoco lo detuvo. Solo miraba a Tomás rezando con fe pura mientras nosotros nos deshacíamos de miedo. Samuel estuvo bien. Conmoción leve, sin daño permanente, alta en 2 días. Y cuando salimos del hospital algo en mí había cambiado, porque había visto a mi hijo de 8 años teniendo más fe en momento de crisis que yo con 40 años. Y había visto paz en su rostro mientras rezaba que yo nunca había sentido en mis oraciones evangélicas frenéticas. Esa noche, sola en mi habitación, hice algo que nunca pensé que haría. Busqué en internet ¿por qué católicos rezan el rosario? Y leí, durante horas, apologética católica, escritura, historia de la Iglesia, padres de la Iglesia, todo lo que había evitado durante 40 años. Y encontré algo devastador para mi protestantismo. Tenía sentido, todo tenía sentido. María como madre espiritual, comunión de santos, intercesión, rosario como meditación en vida de Cristo. No era idolatría, era amor. Amor a la madre que Cristo nos dio. Amor a los hermanos que murieron antes pero siguen vivos en Cristo. Durante semanas siguientes leí más, en secreto, sin decirle a Héctor, sin decirle a mi padre, y en abril le devolví el rosario original a Tomás, el que le había dado su abuela, el que había confiscado 8 meses atrás. Tomás, le dije con lágrimas, perdóname, estaba equivocada, no sobre todo, pero sobre esto, tu fe es real y es hermosa, y no voy a quitártela más. Tomás me abrazó. Te amo, mamá, y María te ama también. Siempre he rezado por ti. En mayo empecé Recía en secreto. En junio le conté a Héctor. Esperaba que se enojara, que me rechazara, pero en cambio confesó que él también había estado investigando, que el ejemplo de Tomás lo había movido, que estaba considerando seriamente el catolicismo. Empezamos RCIA juntos, con nuestros 3 hijos, y el 30 de marzo de 2025, Sábado Santo, fuimos recibidos en la Iglesia Católica, los 5, cuando Tomás, ahora de 9 años, recibió la Eucaristía por primera vez, lloró. Gracias, Jesús, gracias por traer a mi familia a casa. Mi nombre es Adriana Fernanda Paniagua Herrera, tengo 41 años, y mi hijo de 8 años defendió su fe católica contra toda nuestra familia evangélica hasta que finalmente nos convenció con su ejemplo, no con argumentos sofisticados, con fe pura, con obediencia a Dios por encima de obediencia a padres equivocados, con ejemplo de niño que prefería ser castigado antes que traicionar lo que sabía que era verdad. Y esa fe inquebrantable nos quebró a todos, nos mostró que habíamos estado equivocados, nos llevó a casa, a la iglesia que Cristo fundó, a la familia de María que Tomás siempre supo que era nuestra madre. Si tu hijo tiene fe que no entiendes, si defiende cosas que te incomodan, si muestra convicción que desafía tu autoridad, detente, considera. Tal vez Dios está usando a ese niño para enseñarte algo que has rechazado durante años, porque a veces los niños ven más claro que los adultos, tienen menos orgullo, menos doctrina que defender, solo amor puro a Dios y a su madre. Y ese amor puede cambiar familias enteras, como cambió la nuestra. Gracias por llegar hasta aquí y por escuchar con el corazón abierto. Si este vídeo tocó algo en ti, si te sentiste identificado o si simplemente te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal,
Activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos testimonios. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. A veces, una historia puede cambiar una vida. Y déjanos saber en los comentarios, ¿qué te llevaste de este testimonio? ¿Tienes tu propia historia? Nos encantaría leerte. Recuerda, la fe es un camino, y en ese camino nunca estás solo. Te esperamos en el próximo testimonio. ¡Hasta pronto!